bienvenidos al primer capítulo de esta semana de Sigamos de Largo para hablar de un tema que nos ha golpeado las últimas semanas de una manera insospechada. Torturas, acoso laboral en una fábrica aquí a la salida de Santiago. Hugo La Rosa, imágenes de cosas impactantes que tuvieron que sufrir algunos de sus empleados. Para hablar de eso hoy día está Juan Pablo López, abogado de José, la víctima más pública de Hugo La Rosa, y también Margarita Rojo, perito forense, para hablar un poco de a qué obedece esta personalidad. Y además tenemos una exclusiva con una víctima de Hugo La Rosa que nos dio una entrevista que en algunos momentos más les voy a mostrar. Bienvenido Mauri, bienvenida Mali, también. Día lunes, vamos que se puede, Mali. ¿Cómo la gente interactúa con nosotros esta noche? Ocupando el hashtag víctimas de Don Hugo en SDL y en Instagram. Ya saben que tenemos libritos siempre para que participen. Los libros son Una breve historia de la borrachera y El amor de tu vida. Repito, el hashtag víctimas Don Hugo en SDL. Y quedar claro que lo de historia breve de una borrachera no es mío, Mauricio, te suplico un poco yo más. pensé que era tuyo, esa te había quedado por ahí. Es más larguita. Primero que todo quiero saber, a ver si tú me puedes ayudar, Juan Pablo, ¿de dónde sale este caballero? ¿Cuándo llega a Chile? ¿En qué momento se convierte en un empresario exitoso? ¿Cómo empieza la historia de él acá? Hugo La Rosa llega a Chile hace aproximadamente 18 años. Empieza con una fábrica que le estamos viendo en pantalla de aceites, que es importadora de aceite y hoy día distribuye a grandes empresas en Chile. Distribuía, entiendo, después de los hechos que fueron denunciados en televisión. Hay varias cadenas que han dejado de comprar, obviamente. ¿Existe algún antecedente de que él, antes de llegar a Chile, hubiese cometido las mismas prácticas? Mira, él mismo señala en su página web, que hoy día la dio de baja también después de los hechos, que era parte de la Policía Federal Argentina en un periodo bien oscuro de Argentina en plena dictadura. Ese es el antecedente que por ahora tenemos. No podíamos afirmar que efectivamente fue parte de algún tipo de delito o algo, pero es un antecedente que creemos que es relevante para estos efectos. Tenemos una suerte de gráfica con algunos datos claves de este hombre que ha generado tanta controversia, tanta discusión con estas prácticas, que toda la gente dice que son prácticas medievales, pero probablemente son más cercanas en una cosa temporal de lo que uno pudiera pensar. Hugo La Rosa, nacionalidad argentina, lo vamos a empezar a ver en cualquier momento en pantalla, ahí está. Tiene 63 años de edad, el hombre está casado, entiendo que también hay una historia de relación personal ahí, de una mujer que era su asistente, que luego fue secretaria y luego terminó siendo su pareja formal. Fue policía federal, tal cual lo comentábamos, durante la dictadura argentina. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis, sí, claro, o como un apéndice, como dice la Mali? Que haya sido policía federal durante la dictadura en Argentina no es menor. Estamos hablando de una policía que podría haber sido la CNI. ¿Ya? No. O sea, te digo que yo cuando escuché algunas de las cosas que hacía, me parece una práctica muy propia de cierto círculo, en cierto momento de la historia latinoamericana en particular. El año 82, ese es el dato formal de su biografía, parte vendiendo huevos y aceites en las calles de Buenos Aires. El año 89 entiendo que empieza a formalizar ese oficio, pero el 2000 llega a Chile escapando del corralito, una de las tantas crisis argentinas que ha sufrido el país vecino. Me imagino que él sí pudo sacar su plata y por eso llegó, acá a hacer una buena inversión o un buen negocio, porque claramente le fue muy bien. En Chile entonces crea la empresa de alimentos Don Hugo con varias filiales en Latinoamérica, y es muy probable, Margarita, que cuando uno piense en el nombre de la empresa Don Hugo ya te cuenta de una personalidad muy centrada en sí misma y también con esta cosa media patronal que probablemente funciona bien en ciertos círculos empresariales de la zona en cuestión. ¿Cómo lo ves tú? Claro. O sea, Mauricio, la verdad es que hablar, porque la hipótesis nuestra es que él se trata de una persona que es un psicópata. Ahora, fíjate que el psicópata lo que busca es el poder. Lo que más llama la atención es que el psicópata busca el poder y por lo tanto los nichos en los que se va a insertar son precisamente donde va a obtener poder. Por eso que muchas veces se involucran en grupos religiosos. Pueden ser religiosos, pueden ocupar altos cargos como en una religión. Pueden, por ejemplo, ser policías. Pueden ser bomberos, pueden ser personas políticos. Los políticos, ¿por qué? Porque buscan el poder y buscan perpetuar el poder. Y disculpa, ¿y sabes lo que hacen, Mari? Es que ellos van a ganarse la confianza de los otros para poder así que la otra persona le entrega el poder de esa persona para que ellos lo dominen. Fíjate que es impresionante cómo estos sujetos se van insertando. Por eso fíjate que en el caso de lo que tú hablabas, Fran, del caso de las policías o de la CNI,
lo más probable es que sean sujetos con rasgos psicopáticos, otros psicópatas que ahí encuentran la posibilidad de desatar sus rasgos exactamente. Sí. ¿Mali? Antes del... Sí, dale. que me llama la atención que estas actitudes terribles son súper públicas. ¿Cómo logran estos psicópatas que los demás no los denuncien habiendo más de 20, 30 personas que saben lo que está pasando? ¿Cómo convencen a los otros? Mira, él siempre busca, de acuerdo a los testimonios que existen y además de los videos que hay, él busca que antes de realizar cualquier tipo de acto, que asegurarse que estén grabando. Sí. Da esa orden, obviamente hay gente que graba con voluntad y otros que son impuestos a esta voluntad por Don Hugo, pero efectivamente él busca una especie de placer que le provoca el que lo graben y después exhibir a su círculo de amistades lo que pasó en este caso. Discúlpame, chico, porque tengo el VTR, las imágenes que son Muy fuerte. espantosa. Sí. Bueno, ahí estamos viendo una funa ya que se le hace a la empresa. Bueno, tenemos las imágenes, vamos. Vamos a ver el video. No, bajé el brazo, ¿eh? ¿Por qué me mojaste el piso, hijo de puta? ¿Sí te dolió? Sí, un poquito. ¿No había nadie? ¿Y el lunes a la mañana? Ahí va la vida. Lo feroz es que parte de todo lo que estamos viendo se da en un contexto como de habitualidad, de normalidad. Pareciera que era como, comillas, las gracias del jefe, un jefe como extravagante, raro, que le gustaba andar tironeando a la gente, tomándole los genitales. Y es como una práctica que a mí me sorprende, Juan Pablo, porque uno piensa en la gente que está grabando, algunos de ellos los conocemos, y claro, son de algún modo cómplices, pero también son víctimas de una dinámica laboral donde no podían negarse. Pero nos sorprende también, y ahí lo conversamos en pauta, lo decía la Fran, que nadie haya advertido realmente lo impropio, el perfil hasta delictual, digamos, que había en estas prácticas. ¿Qué le pasa a ti? ¿Cómo te explicas tú que haya habido tanta permisividad con este tipo de cosas? Claro, lo que pasa es que esta situación no se produce un día hacia otro, va en una escalada obviamente, en donde va incrementando y rompiendo obviamente una barrera de dolor en la víctima, y los otros o los partícipes entran a una situación que tú lo puedes explicar mejor, pero desde el punto de vista de la normalidad o realidad es como el efecto hechizo que llaman los psicólogos, en donde estamos dentro de esta realidad y yo estoy ahí, pero además qué bueno que le esté pasando a José porque así no me pasa a mí. De hecho, ellos lo esa llaman es la complicidad también. Claro, es secta, pero desde el punto de vista de la definición, secta va más por el seguimiento de un líder religioso. Aquí es la vulneración de la voluntad, la imposición de la fuerza por quien es tu jefe y te obliga a hacer este tipo de prácticas. A mí hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, lo que dice Margarita, que el psicópata tiene que ver con el poder. O sea, entendemos que es muy difícil que una persona que no tiene ninguna influencia, ni ningún dinero, ni nada, va a ser mucho más difícil que tenga ese tipo de conducta y que sean permitidas. Y lo otro es que hay una falta de... Es una persona amoral, porque él, en el momento que se graba, que exige que se grabe, es porque él no cree que lo que está haciendo está mal. Él cree que es divertido, él cree que es gracioso. Entonces ahí creo yo, Margarita, que hay una patología incluso superior que mezcla el sadismo, el exhibicionismo también. Claro, fíjate que hay que aclarar para que las personas en sus casas no tengan la confusión. En realidad el psicópata no es un enfermo, el psicópata sabe que está haciendo daño. De hecho, por eso Stone habla del índice de maldad, porque ellos son malos. O sea, si tú quisieras reconocer un malo, Francisca, es el psicópata. El psicópata tiene conciencia de que está causando daño. Lo que pasa es que él goza. El resto de la población disfruta, tiene placer, pero el psicópata goza. Y lo otro, fíjate, es que el psicópata no todo el tiempo es un psicópata. Por eso que aparece como una persona que puede ser amable, puede inclusive fascinar. Cuando fascina ya es muy peligroso. Ahora, fíjate que ellos no solamente buscan, porque el poder, Francisca, tiene que ver con el controlar a otro o a otros. Y él va a buscar eso. Ahora, fíjate que en los videos que veíamos, lo que está buscando también, y Mauricio lo comentábamos, fíjate que es mostrarlo, exhibirlo a diferentes personas para ver cuál de esas personas podría
de alguna manera caer en Ser el próximo. exacto, y también ver cuál podría tener algunos matices perversos para poder ser también una persona que se asociara con él. Mira, Buscar los bajos instintos. hablando de perversión, en el testimonio de José que todos vimos y que es estremecedor, entre todos, por orden de él, me sacaron la ropa y me hizo correr, pegándome con un cinturón con la hebilla. Fue tanto el dolor en mi espalda que me oriné. Me agaché y recibí el latigazo y ahí me oriné de puro dolor. Entiendo que encima esto ocurrió el día de su cumpleaños. Sí, bueno, él busca... Él pensó que le iban a hacer un regalo. Correcto, él llega, su cumpleaños fue un fin de semana y llega el día lunes y le dicen que tiene que subir a la oficina de Don Hugo y él piensa al no ver a ningún tipo de compañero alrededor que efectivamente le habían preparado algo, Una sorpresa ingenuamente. bonita. Y cuando entras lo desnudan y se produce esta escena que es macabra porque obviamente deja rastros y huellas que son imborrables. El día de mi cumpleaños se preocupó de hacerme una marca psicológica de tal envergadura que nunca la voy a poder olvidar. Juan Pablo, José es el nombre de fantasía, por así decirlo, para proteger la identidad de a quien tú representas, ¿no? Pero estamos hablando de un hombre, ¿de qué tipo de personalidad? Porque da la sensación que también esto tiene que ver con lo que explica Margarita, de que estos tipos sádicos buscan víctimas de cierto perfil, cierta fractura de personalidad, ciertos rasgos de comportamiento donde es posible Entrar. ir un poco más allá. Correcto. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Es padre de familia? ¿Tiene hijos? Digo, también nos interesa saber a quién fue sometido este tipo de apremios. Sí, bueno, él es padre de familia, tiene 2 hijos, pero lo importante y lo relevante para lo que tú preguntas, Mauricio, es que a los 5 años él es abandonado por su madre. Entonces, tú nos puedes explicar después la conducta, pero si alguien te abandona a los 5 años tu madre, ¿quién más me puede querer en la vida? Esa es la pregunta que se hace un ser humano en el inconsciente incluso. Y además queda a cargo de un padre que es un padre bebedor, es alcohólico, es muy violento, tiene acceso a armas porque es funcionario de una institución. Perdón mi desconcentración, estamos hablando de José. De José. Y que sabes por qué, Perfecto, Fran? no, pensé que estábamos en un momento ¿Sabes me por qué es perdí, pensé que importante? estábamos hablando de Hugo. Mucha gente puede, y acá yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, cuando pasa lo mismo cuando hablamos de casos de abuso sexual y tal, la gente dice, pero ¿cómo aguantó tanto? ¿Cómo se ¿Cómo dejó? no se defendió? ¿Por qué la víctima demoró tanto en sacar la voz? Bueno, pasa eso. Pasa que realmente cada historia personal hace que el proceso de reconocimiento o de superar la vergüenza sea lento. Y conversábamos en pauta que Y finalmente si lo a las reconocen mujeres tarde. se las cuestiona por denunciar con mucho tiempo de demora, para los hombres es mucho peor. O sea, imagínate, yo me imagino José llegar a su casa y contarle a su señora que le pegaban. jefe me pega. O sea, Exactamente. ¿cuál es el perfil de la víctima, Margarita? En este caso, Francisca, yo creo que aquí Juan Pablo lo ha descrito bastante bien en el sentido de que estamos frente a una persona que ha sido dañada y vulnerada en su historia de vida. Y fíjate que cuando las personas no se han hecho un proceso de reparación, que eso es importante, las personas que nos escuchan en su casa cuando tengan ese tipo de historia, por favor háganse terapias de reparación, preocúpense. ¿Por qué? Porque esas personas tienen una altísima tolerancia a la humillación, a socavarle la autoestima de manera paulatina, o sea, Sienten que algo que tienen que a tolerar vivir nomás. en tensión. Que les tocó. Entonces, uno se pregunta cómo alguien, es que esas personas fueron entrenadas por su historia de vida para eso. Sí, Entonces pues se eso es repite la lo historia. gravísimo de esto, porque lamentablemente son víctimas, han sido víctimas en la historia Sí. y ahora siguen siendo víctimas que el psicópata perfectamente detecta. Y otra cosa, Francisca, Olfatea. olfatea. Fíjate que el psicópata no tiene relaciones con personas, tiene relaciones con cosas. Las personas son cosas, Claro. son objetos que yo manipular. puedo manipular y Claro. usar y destrozar. También hay otras víctimas que de este personaje, no solo don José, no solo la mujer que llamamos Nancy, también se dice que habían bonos, que había dinero de por medio, que a personas que lo necesitan. Te propongo una cosa, Mali. Ya. A la vuelta de la pausa comercial nos respondes esa pregunta y Ya. les quiero contar que también a la vuelta de la pausa tenemos una entrevista exclusiva, como dice Mali, con Nancy. No es su nombre verdadero, ella no quiere dar su nombre. Ella también fue víctima de los maltratos de Hugo La Rosa embarazada. Es bastante escalofriante el testimonio que pudimos conseguir aquí en Sigamos de Largo, así que no se cambie, que está muy interesante la conversación.
Si hay algo que me encanta del pack Vive Más de BTR es que puedes acceder a una gran experiencia como, por ejemplo, tener lo mejor en banda ancha y lo mejor en televisión. Contrata el pack Vive Más con internet Mega 200 y 70 canales HD. Además, puedes disfrutar HBO Max por 4 meses y revive todas las temporadas de Game of Thrones o ponte al día con tus series y películas favoritas. BTR, vívelo hoy. Mire lo que nos trajo Colún. Esta es la forma más natural de transformar este momento de conversación en un momento para compartir. Porque todo lo que se transforma de manera natural tiene magia y Colún transforma la leche más fresca en los quesos más ricos. Disfruta los quesos Colún en todas sus variedades, ya que son elaborados con leche fresca en su origen, el sur. Quesos Colún, toda la magia del sur. Chicos, les dejé ahí para que ustedes también compartan. buenísimo. Gracias. me vas a perdonar, ¿eh? Margarita quería, Juan Pablo, Muchas sírvanse. gracias. Mientras yo continúo con la pregunta que dejamos antes de comerciales. Juan Pablo, que se habla que habían bonos por aguantar estas torturas. ¿Es cierto? Claro, mira, lo que hacía él es que efectivamente a través del dinero te mantenía en la empresa, era una persona que te ayudaba constantemente con distintas cosas. Hay el ejemplo de alguien que choca su auto, no tiene seguro y él le pasa su propia camioneta para que la use por el tiempo que necesite. Aparte de eso, si tú ganabas en un promedio de 500.000 pesos en cualquier empresa, él pagaba 900.000, 800.000 pesos y además habían bonos por horas extra, que tienen una denominación bien extraña. Entiendo, claro, es una denominación bien extraña porque entiendo que al final de cuentas el bono era por abuso. Correcto. Es decir, te hago pasarlo tan mal que te voy a pagar un bono Aunque por no eso. era explícito, se lo pasaba en sobre. Claro, lo pagaba en negro, que es lo que se denomina desde ese punto de vista en sobres, pero además tenía una particularidad que él le llamaba las clavadas, que son horas extras que obviamente están fuera del rango legal. Tú puedes tener horas extras, pero tiene un límite obviamente. Los mantenía hasta 2 de la mañana muchas veces en la oficina y después lo hacía estar hasta las 7, 7 y media de vuelta en el trabajo. Entonces tenían 3, 4 horas de sueño, los mantenían en estado de vigilia, con poca capacidad de decisión defensa, y obviamente claro. de tomar algún tipo de represalia era imposible, estaban muy cansados y extenuados por estar larga hora. ¿Sabes qué me preocupa a mí? Lo hablábamos en pauta y recuerdo el testimonio de una mujer que tenía un restaurante que estaba al frente de esta empresa. Daba cuenta de que en ese contexto, en esa zona, donde hay toda una suerte de dinámica que también viene heredada del campo, de un ambiente medio rural, semi-rural, Sí. mucha de la gente que trabajaba allá sentía que este Don Hugo, que es su nombre elocuente, digamos, el dueño de la empresa, este patrón de fondo, por así decirlo, tenía ciertas atribuciones, había que aguantar cierta cosa, había una dinámica, una forma de cómo funcionaba la empresa, y además decía este testimonio de que era algo común en otras empresas de la zona. ¿Tú ves algo de eso, Margarita? Que en el fondo la figura del dueño de la empresa es también el gerente general, el hombre encargado de todo. Omnipotente. Omnipotente, como un patrón de fondo. Claro. ¿Te parece a ti que califica también como en ese perfil? Mira, yo creo que sí. Fíjate que es más, eso corresponde en la que acaba de escribir Juan Pablo a las estrategias de victimización. Es decir, yo lo digo técnicamente, ¿no? Porque son estrategias para mantener a la persona atrapada en ese vínculo. Y eso significa que porque es el doble vínculo. Es decir, por una parte te estoy maltratando, pero por otra parte te estoy dando Zanahoria y compensación. garrote, ¿ah? Y la persona queda Con una atrapada. mano. ¿Y sabes tú por qué queda atrapada, Francisca? Porque precisamente la persona se siente culpable de estar recibiendo ese dinero a cambio de todo esto que está Poniéndole precio a aceptando. su dignidad. en el fondo. Exactamente. Correctamente. ¿Sabes lo que me pasa a mí también cuando analizamos hacer este tema, cuando TVN sacó este reportaje? Es que da la sensación de que ojalá sin estas imágenes, como dices tú, que son escalofriantes, el abuso laboral es súper común en Chile, sobre todo en los últimos años que han llegado una serie de inmigrantes que son mano de obra mucho más barata que un chileno, y entonces vamos teniendo los 27 horas trabajando metidos dentro de un camión donde el jefe decide cuándo hay luz, cuándo no hay luz, cuándo se va al baño, cuándo no se va al baño. Y voy a tomarme de esa frase para contarles la historia de Nancy. A ver. Nancy entró a trabajar el año 2009, entiendo 2010, a la fábrica Don Hugo como una chica en práctica. Hizo tan bien su trabajo que la contrataron. Cometió el gravísimo error, imagínense, de quedar embarazada. No sé, señor director, si estamos listos. Esta es la historia de Nancy, que no es su nombre, es un nombre ficticio para protegerla. Aquí está. Yo llegué a trabajar allá haciendo mi práctica profesional.
en el año 2009, 18, 19 años. Cuando hiciste la práctica Joven, todo no, era... todo bien. Ya, normal. Sí, normal. Volví en el año 2010. Tenía como 5 o 6 meses APP trabajando y supe que estaba embarazada de mi bebé. Di aviso a mi jefa en esa instancia que estaba embarazada y me dice que por instrucciones de Hugo La Rosa tenía que echarme. Y yo le digo, pero no te voy a firmar la carta porque no me puedes echar, porque me protege fuero maternal. Y me fui a la inspección del trabajo, pues me dicen que no lo pueden despedir, que me tienen que reintegrar. Me reintegran y ahí comenzó todo el tema con este caballero. Me reintegraron en una bodega, o sea, no en una bodega, era como un galpón, tipo galpón. Y me mandaron a ordenar eso. ¿Te bajaron me bajaron, yo creo que un 95% de mis funciones. ¿Es verdad que te encerraban con llave? Sí, estuve tiempo cerrada con llave, otras veces no. Bueno, yo tenía que pedir permiso para ir al baño, como en esa bodega no había gente, me era difícil pedir permiso y poder salir porque tenía que trasladarme a la otra bodega al baño. Tenía que hacerlo en mi horario de colación. Y mi horario de colación, el cual era a la 1, había cambiado a las 3 de la tarde para yo no poder encontrarme con nadie ni que nadie me hablara. O sea, tenía que almorzar sola. O sea, además te marginaron. Sí, o sea... ¿De tus compañeros? Sí, sí, porque nadie podía hablarme, yo no podía sentarme con nadie a la mesa. Luego de eso me pusieron una demanda por desafuero maternal. O sea, querían quitarme el derecho a mi fuero maternal. ¿Te acusaron de estar embarazada antes de empezar tu trabajo? Sí, cosa que fue ratificada por el fiscal y con mi certificado de embarazo ¿Y la fecha no concordaban. Cuando me demandaron yo estaba casi ya saliendo, estaba con mi postnatal, tenía 8 meses casi. ¿Por qué lo aguanté? Porque pude haber perdido hasta mi bebé con el estrés que tenía. Y eso yo creo que hubiese sido más duro que haber aguantado tanto tiempo, porque en realidad fueron casi 2 años que estuve ahí. A mí de las frases que me dijo es ¿por qué lo aguanté? Dice, ella se pregunta a sí misma ¿por qué? Y dice porque en el estado en el que yo me encontraba hubiese incluso podido perder a mi guagua. Todo el rato. Y su opción de mantener a su hija era seguir trabajando ahí. Sí, y yo te preguntaba también en la reunión, ¿cómo no llegáis a contarle a alguien a tu casa que también te diga como, por favor, renuncia? Y era porque, insisto, había una necesidad de por medio. También hay un video donde él agarra a un tipo y le dice, tómalo sin matarlo. Sí. Acá también pudo haber cometido muerte de otro ser. ¿Cómo explicamos? Este es un delito diferente, Juan Pablo, se tipifica de porque ella fue a la inspección del... ella fue a la inspección del trabajo, ella hizo lo que tenía que hacer. Ese otro gran tema. Y sin embargo se vio abandonada por el sistema. Este delito o este maltrato que habla ella, ¿entra dentro del mismo delito de José o son cosas distintas? No, son hechos distintos. Ahora la gravedad del tema es que obviamente hay una esfera que es la laboral, que fue lo que hizo ella, que la reintegraran, tenía protección por el fuero, se llevó a cabo todo esto, después hay una especie de muy laboral, en donde hay un hostigamiento claramente, pero después se excede de los hechos laborales y pasamos a la esfera ya penal. Ella dice que nunca fueron a fiscalizar de la inspección del trabajo que la hubiesen reinstalado en su función. ¿Y hay delito de tortura, perdón? Mira, la tortura tiene una tipificación muy particular en la ley chilena, que solamente es cuando es cometida por agente del Estado en ejercicio de dichas funciones. Es parecido, pero si no está tipificado en la ley, que no es el caso, obviamente no podemos aplicarlo. ¿Cómo se llama entonces, Juan Pablo? Podrían ser lesiones graves, el tema de la violación, abuso, son distintas figuras. Hoy día se está buscando un proyecto de ley que obviamente a propósito de este caso en particular y la gran cantidad de denuncias que hay en temas laborales de ese tipo, de que se pueda salir un proyecto de ley. Margarita, quiero hacerte una pregunta. Y yo no soy periodista, pero ¿cómo puede ser posible que los últimos años en este país estos tipos de casos los destape el periodismo y no los jueces y no la ley? José hace 2 años hizo esta denuncia y si no es porque un equipo periodístico lo pone en un noticiario, el resto de nosotros no nos enteramos hasta cuando la prensa hace el trabajo que tienen que hacer las instituciones en este país. O sea, justamente el control social informal, fíjate que tiene que ver con la prensa, con los medios, con los movimientos sociales y con la prensa que presiona, porque cuando las instituciones fallan, como en este caso, porque hay que decirlo, o sea, 2 años que no creían probablemente en el testimonio o en lo que se estaba diciendo acerca de este caso, porque en realidad fíjate que a mí inclusive me tocó una vez
cuando pesquisamos hermanos que habían sido abusados por 5 personas que eran familiares y no eran creíbles porque era demasiado. Entonces suceden este tipo de casos, Francisca, y yo creo que es bueno que la prensa presione para que se puedan investigar. En este caso en particular, Mauricio, y es por la fiscal le ofrece una salida alternativa a la víctima porque no está capacitado para enfrentar un juicio. Y es por la poca especialización, Francisca, de no conocer cómo actúa un psicópata. ¿Ya? Porque probablemente el fiscal haya entrevistado a este sujeto y lo haya visto y es muy encantador. Recordemos que son muy persuasivos y puede haberlo convencido. Además, piensa tú que yo entiendo que querían darle una indemnización de 7 millones de pesos como para poder silenciar esta situación. No sé si es así. Sí, yo te quería preguntar, Juan Pablo, precisamente por eso. Fiscal, se llama Andrés Pastoriza, ha dado 2 tipos de explicaciones de por qué se demoró tanto. En mayo de 2017 está la primera denuncia. Entiendo que a José lo citaron a declarar solo una vez y, como bien dice la Fran, si no es por el reportaje de TVN, nos habría activado todo lo que se ha activado la última semana. La explicación que dio primero fue que había mucha pega, que es lo que todos los fiscales dicen, que están tapados de pega, no tienen cómo hacerse cargo. Y segundo, que someterle a una suerte de juicio a José era como revictimizarlo, era ponerlo en una situación indeseada para él. Lo concreto, ¿qué es lo que ha pasado y cómo va a seguir avanzando? Porque entendemos además que el tribunal está cerrando la investigación, pero que podría extenderla porque hay más casos. ¿Por qué no nos explicas tú desde lo legal cómo va? Mira, ¿por qué demora tanto? Claro, desde el punto de vista procesal, yo ingresé a la causa hace 3 semanas. Yo tomé la representación de él y efectivamente había una lentitud en el proceso de acuerdo a las pruebas que obviamente se habían logrado recopilar, particularmente los videos y los testimonios, y sobre todo un informe que se ha nombrado mucho, el informe del CABA, que es el Centro de Atención de Víctimas de Agresiones Sexuales, en donde es categórico en cuanto al daño que efectivamente tiene José, y no solo eso, es la credibilidad del relato, se hizo un peritaje sobre el relato. Esto no es inventado, en definitiva, es lo que señaló. Desde ese punto de vista, obviamente, creemos que la Fiscalía podría haber avanzado mucho más y la revictimización viene no por el hecho de exponerlo a un nuevo juicio o un proceso, sino precisamente por la lentitud del proceso. Claro. Eso es lo que sentía él cuando yo lo conocí. ¿Por qué voy a confiar en usted si el fiscal... Si no llevo 2 años y no ha pasado nada. 2 años no ha pasado nada. Y obviamente con la fuerza que tiene hoy día la prensa, que es algo que hay que destacar, el reportaje, como dices tú, que realizó TVN, hay que destacarlo porque la jueza, cuando decreta la prisión preventiva, dice: yo no tuve la posibilidad de ver las imágenes, yo participé en esta audiencia, que eran de carácter administrativo, obtención de plazos, formalización, pero nunca tuve el impacto de ver las imágenes. El fiscal las mostró. Claro. El Pastoriza tenía los videos. O sea, digo, no es que él se haya enterado de una denuncia así conceptual y que vio los videos después y dijo, en realidad era bien grave. Él tenía en su poder estos videos. Sí, ¿Sigue siendo el fiscal del caso? Sí, además los videos, y para cerrar ese tema, también fueron sometidos a un peritaje obviamente por la PDI, que los videos no son inventados, como se ha dicho en la prensa, que no están editados ni nada. Perdón que me meta yo, pero ¿están enojados con la justicia? ¿Será que este fiscal ha visto tantos videos de ese tipo que no le llamó la atención? Es uno más de los que tiene guardado en el cajón de su escritorio. Y a mí me encanta esa tesis. Porque cualquier ser humano con un poquito de corazón, digamos, ve eso y dice que aquí está pasando algo grave, a no ser que uno lo haya visto toda la vida y te parezca normal. ¿Y sabes por qué me gusta esa tesis? Porque se ha hablado mucho en este caso, no sé si ustedes lo han escuchado, como prácticas medievales, como sugiriendo que algo que en realidad pasaba hace tanto tiempo que es tan inusual que pase ahora. Yo creería que a lo mejor no con la intensidad o la especificidad de este caso, ojalá que no, pero yo creo que mucha gente que nos ve dice, oye, todos toleramos situaciones bien intolerables en la vega, jornadas extenuantes, largas, baños que se cierran para que la gente no pueda ir a hacer sus necesidades. Digo, habiendo ganado derecho a la silla, al descanso, tantas cosas, mínimos triunfos laborales, yo no estoy seguro si se respetan necesariamente en Chile. Es una mayoría la que enfrenta situaciones muy adversas laboralmente hablando. Hay poca Sí. fiscalización, Margarita, también, que se fiscaliza solo en casos específicos, como se fiscaliza el pescado para Semana Santa, o los buses. O los restaurantes. Hay poca fiscalización cotidiana, digamos, periódica de estos casos. A ver, yo creo que aquí lo que están en los videos son prácticas de la época de la esclavitud. O sea, la verdad es que son demasiado fuertes y obviamente yo tengo la impresión, puede ser una hipótesis, no sé si el fiscal realmente las vio. No sé si eso le meritó a él poder hacer una acusación y haber seguido investigando. Ahora yo tengo la impresión que obviamente la inspección del trabajo tendrá que certificar si están funcionando en términos administrativos y en términos de funcionamiento con las personas adecuados. O sea, ahora yo creo que esto a las personas les tiene que llamar la atención. O sea, una persona no puede aguantar ningún tipo de humillación ni menoscabo por mucho que le estén pagando dinero, porque eso ya está hablando de que si la persona se queda en ese lugar es porque realmente ella también tiene un problema y ese problema se lo tiene que tratar. Ahí
entramos a otro personaje en esta terrible historia, que es Sergio Sedán, que es también fue, por decirlo de alguna manera, cómplice en algún momento. O víctima a la vez. O víctima al grabar estos videos. ¿Qué pasa con él? Bueno, también hay una pregunta también psicológica, ¿por qué alguien permite ser cómplice? ¿Y qué pasa con él en este caso? ¿Es cómplice? Mira, Sergio Sedán es alguien que obviamente se le ha criticado mucho porque fue, como dices tú, quien grabó los videos. Él era un gerente de la empresa que fue expuesto a vejámenes, humillaciones, no de la misma entidad tal vez, pero sí que incluso podrían haberle causado la muerte. En algún momento él lo sube a un yale, a esta grúa, sabiendo que él tenía vértigo, lo hace, lo deja ahí como forma de castigo, y precisamente quien lo socorre cuando él lo bajan y lo dejan botado ahí es José, que lo ayuda, se toma estas pastillas que él tomaba para este tipo de episodios, y José le dice a él, yo pensé que se moría. Sí, pues. Esa es la entidad del daño que le causó a él. Pero ¿cuál es la motivación del señor Sedán para mostrar los videos? Porque a mí me queda la duda si realmente estaba inspirado por un arrepentimiento, haber dicho, ¿cómo fui tan carajo de haber grabado esto y no haberlo advertido? Pero también entiendo que tuvo un conflicto laboral con el señor Larrosa. Digo, ¿lo quería perjudicar o derechamente entró en conciencia de lo que estaba haciendo era algo malo? Paralelamente a eso, también hay que señalar que cuando no era castigado José, habían otros que sufrían este tipo de castigo, y Sedán también era uno de ellos, que tiene una personalidad un poco más tranquilo, más apagado. También muchas veces lo golpeaba, no obviamente con la misma entidad, pero eran manotazos, patadas y ese tipo de cosas. Unido al episodio, él dice, yo tengo que irme acá. Toma fuerza, que es lo que dices tú, rompe esa barrera del tengo que salir de acá, tengo peligro, corre peligro en mi vida, sale, pasa un tiempo después y él empieza a buscar a José para sacarlo de la empresa, porque sabe lo que cuesta salir de esa empresa. Es tanto así que lo convence de que se retire, que renuncie, y espera, para que veas tú el poder que ejercía Larrosa sobre ellos. Esperan que él viaje a Argentina para poder ir a renunciar. Fíjate que eso es súper decidor. Se parece, ¿sabes qué? Se parece al caso de Paul Schaeffer. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Paul Schaeffer, donde todas las personas estaban, de alguna manera, había una esclavitud psicológica, física? Muchas de las personas que eran los otros alemanes les prestaban de alguna manera toda esta protección, y ellos habían sido también vulnerados. O sea, así funcionan este tipo de psicópatas, porque en realidad Paul Schaeffer es uno de los psicópatas más como dice la Mali, clásicos de sacando el ítem religión. Igual funciona como una secta. De alguna funciona como grupo cerrado. Y otra cosa, Francisca, fíjate que los líderes de secta son psicópatas. Sí, pues claro. Son psicópatas, o sea, son psicópatas, y por lo tanto ellos utilizan este sincretismo religioso para poder manipular a las personas, pero en este caso él era dueño de una empresa y por lo tanto tenía todo el acceso y la manipulación a estas personas. Fíjate que el delito, yo no sé si podrá entrar acá en juego, pero el delito de trata y tráfico de migrantes, trata pena la explotación laboral. La cosa que contaba Mauricio es que también dicen que detrás de la fábrica viven bastantes inmigrantes en condiciones como... Eso también lo vemos en las noticias, la prensa lo cubre. Precaria, claro. Ahora, la pregunta de la Mali, ¿en qué situación legal está Sergio Sedán? ¿Él también arriesga alguna pena? Cuando él logra sacar a José, dice, obviamente tú tienes que denunciar esto. Están los videos que él tenía, porque era quien grababa por un lado y era quien le pedía que los traspasara en su oportunidad, no la misma tecnología, a su computador personal de Larrosa. Él decide hacer, y él lo que hace es autodenunciarse. Él va a la fiscalía y dice, yo tengo estos videos, yo participé de esta grabación, quiero hacer la autodenuncia. Él queda obviamente como un testigo imputado en la causa, él no está formalizado, obviamente colaboró con la investigación, y él con posterioridad incluso le consigue el psicólogo a José, quien logra sacar todo esto que tiene, y José se da cuenta que el gran dolor que tenía obviamente era el maltrato que había sufrido laboralmente, y se hace parte de Es más, les quiero contar que dentro de la conversación que tuve con Nancy, no sé si eso sí quedó, pero no sé si fue fuera de cámara, Sergio también la ayudó a ella a salir de la empresa. Como que se fue y empezó. Como que se ha hecho cargo. Sí, yo tiendo a pensar que aquí hay una buena persona con sentimientos de culpa tremendo y de los que tal vez tenga que hacerse cargo incluso penalmente. Correcto. Pero creo que para José, para Nancy, me imagino que para algunos otros, este señor fue un salvador. ¿Tú crees que está bien inspirado desde el arrepentimiento? Además, ¿sabéis que Mauricio está a cara descubierta? Está avergonzado de lo que hizo. Eso no se actúa, eso no se miente, eso es evidente. ¿Y qué pasa? Porque creen algunos que es una venganza
de parte de Sergio Sedán, porque de la Rosa... De parte de La Rosa... Lo demandó claro, a él, ¿no? claro. ¿Nos podéis contar un poco? Ellos tuvieron un conflicto de carácter laboral. Y un poco lo que dije antes, es imposible llegar a pensar que si estamos sentados en la esfera laboral es permisible tener este tipo de conducta. O sea, no es que él me está extorsionando o él me está tratando de chantajear, dando a conocer los videos. Bueno, pero lo que hizo usted es mucho más grave que cualquier conflicto laboral que puedan tener ustedes. No podemos ponerlo a la misma balanza. Es un poco lo que se denomina la teoría del caso de la defensa, es tratar de llevarlo hacia allá el foco, claro, cuando el foco está puesto acá. Claro. ¿Saben qué me llama la atención a mí en las imágenes? Es que parece el matón del curso, de un curso de 7º, 8º básico, donde hay una serie de parásitos que se ríen, además. Entiendo que psicológicamente son víctimas y tal, pero cuando uno ve las imágenes, lo que ve es un curso de 7º básico con el matón es como un bullying turno. Entonces, institucionalizado. Entonces, en la casa, esos son los niños que nosotros criamos. Sí. Esos niños Ojo, nuestros hijos van a ser empleados o jefes de alguien. Entonces, hay que tener cuidado con la manera en la que uno trata, e incluso a la gente que trabaja con uno y para uno. Esta es lo que Nancy supo y vio de la situación de José. Mira. Y en esos momentos en que tú sí participabas de la rutina de la empresa, ¿viste algunas actitudes raras de él con respecto al tema sexual, al acoso? ¿Cómo trataba al resto de las empleadas? Era todo en son de broma. Estaban los choferes y, che, ¿qué están haciendo? Hagan las cosas, le agarraba los genitales al hombre. La mujer podía subir la escala y le decía, apurate, boluda, y le daba un palmazo. ¿Eso sí lo viste? Sí, lo dio a conocer y lo hacía sentir en un contexto de broma, de como jugar, que fuera normal. Como algo normal, como, ay, ya distráete, pásala bien, bueno, disfruta. Hecho, lo hacía delante de todo el mundo sin importarle que todos lo vieran. ¿Qué genera él que les da tanto miedo? No sé. ¿Qué tiene? ¿Es muy carismático? Es que él se hace presentir una persona buena. Él hace sentir que es una persona buena, pero no lo es. Él busca personas vulnerables para hacer lo que hace. Dentro de todas las humillaciones que te tocó vivir, ¿es verdad que él entraba y tiraba billetes? Contando los billetes, ordenando. De repente él entraba a la oficina y decía, che, relájense, están estresadas, y lanzaba los billetes al aire. Teníamos que recogerlo igual porque nos decía Pero no era que eran para ustedes. No, porque era plata que había que ir a dejarla al banco. ¿Sabes qué un rasgo de como irritante de este tema, uno de los tantos, es como él tenía la habilidad de normalizar una mala conducta tal cual lo vemos? Chiste, delante de todo, astutamente, una broma, pero trata de enojar porque te agarró por el trasero, o un tipo, no sé, a mí una de las cosas que más me llamó la atención es que le tomaba los genitales a uno, le hacía cantar la canción nacional, o silbarla, digamos, una práctica que uno ha escuchado en otro tipo de instituciones, en otra época, por eso este pasado de que policía en Argentina me hace mucho sentido. Pero tú también bien explicas que no todos son cómplices, no todos son víctimas. ¿Cuál es la condición ambiental de los que formaron parte de su círculo más íntimo, que fueron cómplices quizás en vejámenes, pero que también eran víctimas al mismo tiempo al no poder oponerse a una instrucción del jefe, digamos? ¿Cómo se explica esa condición y qué alcance legal tiene? Desde el punto de vista penal, obviamente un mismo hecho puede tener distintos tipos de delitos y además pueden haber distintas personas en distintos grados de participación. Autor, cómplice, encubridor, coautor. Hoy día, lamentablemente, cuando ingresamos a la causa con el Ministerio del Interior, la causa estaba cerrada, que es lo que se está discutiendo hoy día, la reapertura de la investigación. Por lo tanto, debemos esperar eso para determinar si las personas que creemos son autores, cómplices o encubridores tendrían una participación y seguir esta misma línea investigativa o bien otra distinta. Solo muy breve, ¿la reapertura de la investigación se justificaría porque hay más testimonios que se sumarían a la causa? Es un tema muy técnico, pero durante la investigación, así como hablábamos hace un rato atrás, que fue muy lenta, hay ciertas diligencias que no se llevaron a cabo. El Ministerio del Interior entró muy tarde y pidió 25 diligencias aproximadamente. Se cierra la investigación por un tema de plazo y solicitamos la reapertura para que se lleven a cabo esas diligencias en particular. Margarita, en casi todos los videos se escuchan risas. Risas de quienes están grabando, de quienes están viendo y también de la víctima. Son las víctimas. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa es una reacción natural, nerviosa? Explícanos, ¿por qué risas en un momento tan terrible?
Bueno, la primera respuesta es como que uno podría decir que son defensas maníacas frente a una situación que obviamente hay un socavamiento de su identidad, de su autoestima. Y fíjate que ese sujeto era tan... Se ríe de nervios. Sí. Como para no llorar. Nosotros le llamamos una defensa maníaca, pero obviamente tiene que ver con lo que tú dices. Pero fíjate que hay que explicar también que este sujeto iba lentamente bajando los umbrales de tolerancia para normalizar esas conductas, de lo que describía recién Mauricio. O sea, él paulatinamente iba probando, porque ellos actúan de una manera inesperada. O sea, tú vas caminando y de repente te toca alguna parte de tu cuerpo, y por lo tanto le empieza a tantear, a probar hasta dónde puede llegar, y la gente empieza, y la gente queda perpleja. Fíjate que esta es la típica estrategia que tienen todos los abusadores de todo tipo, sobre todo los que son abusadores sexuales. Ahora, este sujeto, por lo que aparece en los videos, aparece como un psicópata. Mi hipótesis, es una hipótesis, obviamente que se va a tener que establecer, un psicópata sádico con perversión. O sea, las tiene todas. Claro, lo que pasa es que todo perverso es un psicópata, pero no todo psicópata es un perverso. Pues Margarita, cuando yo decía que este video me parece un video de 7º, 8º básico, en lo que también los niños participan y se ríen mientras le están pegando a otros. Si a mí me pasara, por ejemplo, que estoy en un lugar de trabajo y veo que el jefe maltrata a otra persona. Los papás de la chica Katy Winter, que estuvieron acá, hablaban de siempre tener evidencia. Es decir, nosotros deberíamos grabar eso y para guardar la información. O eso nos haría partícipes también del delito o del abuso que se está cometiendo. Si uno lo va a denunciar, por supuesto que nos sirve, Francisca. O sea siempre es guardar evidencia. Sirve, y además llevar el aparato electrónico si es que se va a presentar en una audiencia de preparación como una prueba. ¿Y tiene valor como prueba? Porque ahí tú lo podrías explicar mejor, pero fíjate que sí, en una audiencia sí se puede establecer el aparato electrónico y la procedencia. ¿Por qué te lo pregunté? Porque yo soy de la generación donde había que quedarse callado. Sí, voy a no hay que hacer el sapo del curso. Ni idea. Y me llamó la atención que los papás de esta chiquilla dicen todo lo contrario. Hay que ser el sapo del curso, hay que ser el que graba y denuncia. Y además también lo que tú dijiste muy importante, Francisca, o sea, tú hablaste recién de una amoralidad. Fíjate que el desarrollo moral en los niños está en acorde con el desarrollo cognitivo. Por lo tanto, entre los 9 y los 10 años los niños desarrollan claramente lo que es la empatía, es decir, lo que está bien, lo que está bien, lo que está mal, lo que dicen. O sea, yo no le puedo hacer a él lo que a mí no me gustaría que me hicieran, y eso está provocando daño. Entonces, cuando los niños no están adquiriendo esto, obviamente que los padres se tienen que preocupar y tienen que desarrollarlo, porque obviamente nosotros sabemos que un psicópata nace y se hace. Sí, claro. ¿Ya? O sea, y por lo tanto hay que tener elementos de protección, porque muchas veces los niños, por un tema cultural, pueden desarrollar conductas psicopáticas, y ahí hay que tener mucho cuidado. Juan Pablo, hay un dato que tiene que ver con la realidad actual, digamos, de Don Hugo, la empresa. Tú lo comentabas al comienzo del programa, de que habían algunos proveedores que derechamente ya no quieren recibir productos de Don Hugo a partir de todo lo que está pasando. ¿Qué pasa con la empresa? Una empresa importante, pero que no tenía muchos empleados, nos llamó la atención, 50, 60, uno hubiera esperado que a lo mejor era más gente, a lo mejor por eso ganaba tanta plata, digamos. Pero ¿cuál es la realidad de la empresa hoy? Hoy día está funcionando, él no tiene la representación ni la administración, está radicada hace 2 años atrás en Sofía Miño, que de hecho eso lo expresan, que es la pareja de él, eso lo expresaron incluso en audiencia, claro, en audiencia del pasado 6 de abril, cuando la Fiscalía, luego de conseguir la prisión preventiva, pide allanamiento. Dice, él no tiene ningún tipo de control de la empresa, la señora Pablo Sofía Miño. Pregunta, esto ya es de cagüinera, porque siempre me sale la cagüinera que yo dentro. Ella es su pareja, no es su señora. Así es. Él está casado con otra señora. Entiendo que esta mujer que existe hoy día, cuyo nombre es... Sofía Miño. Sofía partió trabajando en la casa de Don Hugo, se fue a trabajar en la empresa como secretaria asistente, y ahora es su pareja, que es la persona a la que vemos en el auto con él. Así es, la que graba. Y que algunas víctimas acusan de que ella era peor que él. ¿También hacía eso? Sí, desde el punto de vista, lo que hay testimonios es de eso, que él cuando no le hacía nada a José, es decir, iba a la oficina a dejar un papel o buscar algo, y ella estaba, y él se iba, le decía, pero ¿cómo Hugo? No, ¿hoy día no le vas a hacer nada? Esa era la pregunta que él le hacía, como instándolo a que le infringiera dolor.
O sea, ahí, disculpa, y ahí yo creo que es importante ilustrar, porque a propósito de que también se está haciendo el juicio del profesor Nivaldo, existen parejas de psicópatas. O sea, hay personas que se asocian potencian. y otros que son el complementario del psicópata, ¿ya? Pero en este caso, por lo que estamos viendo, si es que hacía las mismas acciones, estamos frente a una persona que también debe tener fuerte. ¿Y cuál es el rasgo de esa personalidad? Bueno, en la historia de Chile hay un caso emblemático. Bueno, hay varios. Perdón, ¿cómo? ¿Cuál es el rasgo de esa personalidad, de ese tipo de personas que se alimentan en la...? Que se complementan, o sea, bueno, obviamente que son personas que tienen una frialdad importante, que no empatizan y por lo tanto tratan como cosas a las personas, manipulan, mienten. Lo que más impresiona es que no tienen ningún sentimiento de culpa, ningún remordimiento. Como que son, o sea, eso está, y la omnipotencia les hace pensar Es lo que decía la Fran, voy a hacer lo que quisieran grabarse. Exacto. Porque si se uno- siente que estaban sobre la ley, como que no me va a pasar. O sea, en la si uno se manda una audiencia, cagada, uno en la- sabe que se la uno se mandó, siente mal. ¿cachai? en la No. audiencia de reformalización, que fue transmitida por el Poder Judicial en directo, él se reía. Yo lo tenía al frente, ¿sí? así, en tu ¿Don instancia, y cuando hacía el relato de los hechos por parte de la Fiscalía, era como que, pero sí, pero Bueno. eso no es un delito. Ojalá no esté haciendo el show para ser declarado inimputable por alguna Interdicto, enfermedad psiquiátrica, claro. interdicto o lo que sea. A la vuelta de la pausa comercial quiero saber cuál es el estado real y actual de Don Hugo. Tengo entendido que hoy mismo hubo novedades Exacto. en su prisión preventiva, así que no se cambie porque todavía tenemos mucho que conversar sobre esto. Tengo una sabrosa novedad. Llegó a Subway un sub con tiernas y gruesas rebanadas de pechuga de pavo asada. Es inexplicablemente delicioso y absolutamente irresistible. Anímate a elegir. Anda a tu restaurante más cercano y descubre tú mismo por qué nadie puede resistirse al sub pechuga de pavo asada. Solo en Subway. Ya estamos de regreso aquí en Sigamos de Largo hablando del tema de la tortura laboral, en específico de Hugo La Rosa, pero tratando de ampliar también el tema que parece que es más común de lo que nosotros pensamos, ¿no? A mí me llama mucho la atención, Fran, Mali, esta feroz reacción de algunos empleados que ante la evidencia de lo que pasaba, probablemente habiendo sido ellos testigos o parte de todo lo que sucedía, aún así hoy defienden a Hugo La Rosa. Hemos visto imágenes de choferes, de gente que dice, es muy buen patrón, no hay ningún problema. Nancy lo decía, Están inventando cosas. que era muy buena persona. por los vendedores de sus productos también. Claro, digo, lo feroz es que en el fondo, claro, están sometidos a esta dependencia que tú describías, Margarita, económica en este caso, su pega, tratan de cuidarla, incluso sublimando, obviando algo tan inaceptable como lo que él hacía. ¿Cómo se explican ustedes esa dinámica? Bueno, de hecho, después del reportaje y antes que fuera sometido a prisión preventiva, los trabajadores pusieron una carta de apoyo en donde todo esto que se mostraba en los videos era falso y que en las próximas semanas iban a salir videos desmintiendo todo esto, como que esto era algo... ¿Cuánta gente puede haber editado. participado? Qué Porque pena. yo también me quiero poner en el caso de los que no participaron. Qué pena. Y escuchaba los rumores, esos como de cuando ¿Tú vino creí? Michael Jackson, a que le gustan los niños. ¿Cuánta gente puede estar involucrada en esto? 20, 30 personas. O más bien, ¿es posible que alguien no supiera dentro de la empresa lo que pasaba? Hoy día los trabajadores que hay hoy día entiendo que no son los mismos que estaban en el año 2017. Ya, Eso sí. hay que aclararlo también, obviamente, y entiendo que si hay una denuncia, independientemente de la prensa o no, el tipo tiene que haber cesado estas conductas de esa entidad. No son las mismas las que puede estar realizando, por lo tanto eso es una primera precisión. Pero claramente hay más cómplices y más encubridores de acuerdo a la investigación que hemos realizado nosotros. Y entonces se puede sumar más gente a esta denuncia. Tanto como víctimas, como que nosotros vamos a perseguir a posibles encubridores y cómplices de los hechos. ¿Y qué pasó el día de hoy con Hugo Larros? Después de la audiencia el día 6 de abril, en donde se decreta la prisión preventiva de él, que es la medida cautelar que nosotros estimábamos que era Claro, la necesaria, la pues se mínima. podría fugar, por ejemplo, independientemente del arraigo. Sí, de hecho, un par de días que no estuvo habido, ¿eh? Que no se lo pudo Así, pillar. estaba encerrado en su casa esos días después del reportaje. Sí, curioso. Y lo que hace la defensa, que está en todo su derecho obviamente, es apelar esta resolución, y hoy día en la Corte de Apelaciones se discutió aquello, se ha realizado los alegatos, y la Corte confirmó la prisión preventiva de él, sigue en prisión preventiva mientras se lleve a cabo la etapa restante que queda al juicio. Quiero hacer una pregunta a Margarita, porque cuando Margarita dice psicópata, sádico, uno tiende a pensar, este gallo se va a salvar, Sí. porque de alguna manera va a encontrar un resquicio psiquiátrico. Explícame, Margarita, cómo hacemos para que estos gallos no pasen por locos y pasen por los delincuentes que son. Claro. Claro, yo creo que eso es súper importante, Francisca, aclararlo, porque fíjate que el psicópata no es un enfermo mental. Las enfermedades mentales para la psiquiatría y psicología son
la psicosis, La esquizofrenia. una demencia senil o una persona que haya tenido ya en su estado terminal, por ejemplo, una psicosis por alcoholismo. Pero eso es un estado terminal. Fíjate que en este caso el psicópata es una persona que tiene juicio de realidad, por lo tanto es una persona imputable. ¿Qué significa eso, Francisca? Que entiende lo que está viviendo para poder enfrentar el proceso de buena forma, por lo tanto paga abogados, tiene estrategias judiciales. Y puede estar en igualdad de condiciones con la sociedad. Y lo otro, es difícil pensar que una persona hubiese estado loca de mente pensando que administraba una empresa y que la utilizaba para manipular a esas personas. ¿Sabes qué, Margarita? Hay algo que nos llama la atención. En testimonios que hemos ido escuchando en las últimas semanas de este caso, después del reportaje de TVN, insisto en el testimonio de una dueña de un local que estaba al frente, un restaurante, donde iban los mismos empleados a almorzar, para colación y tal, y llegaba este hombre, práctica habitual, golpeteo con las meseras, toqueteos, cosas. También, o sea, digo, era tan evidente todo lo que pasaba que Igual no sé, genera una sensación de mucha como desconcierto, Fran, que fuera como tan tolerable, y me da la sensación aún peor de que puede que sea una práctica muy habitual en ciertos circuitos, en ciertos lugares, en ciertas empresas que se administran de manera tan vertical. Fíjate que, discúlpame, vale, puede ser inclusive en instituciones que son jerarquizadas, muchas veces las personas no se miden. Donde tiene un costo decir que no. Exactamente, y recordemos que lamentablemente esas personas están subordinadas, pero hay límites que deben estar claros para las personas. O sea, yo creo que esto despierta a las personas que obviamente no se pueden transgredir límites que lleguen a la humillación y al socavamiento de la identidad y de la autoestima. Fran, chiquillos, que Juan Pablo en Comerciales me dijo algo que no es menor. Que el caso de Hugo La Rosa, llamaron desde Argentina para saber en qué estaba, porque, cuéntalo tú. Claro, yo he recibido llamados desde Argentina, también Iván Núñez, que es el periodista que participa en el reportaje, de la televisión argentina, primero por la indignación que había causado obviamente un ciudadano de su país acá, haya efectuado ese tipo de práctica, y nos comentaron que estaban realizando una especie de investigación porque lo que hace él es que cuando invita a sus amigos argentinos a la fiesta, exhibe los videos, no solo exhibe los videos en las fiestas, sino que además llama a José y les muestra quién es el tipo que está. Qué interesante arista. Y puede ser, Juan Pablo, de que a lo mejor en el pasado de este mismo caballero en Argentina haya habido alguna práctica similar, alguna conducta similar. O sea, nosotros creemos que se podría tratar de algún tipo de red que podría estar participando, pero es muy preliminar para poder afirmar. Juan Pablo, ¿qué penas arriesga Hugo La Rosa reales? Hoy día las penas reales son bien altas. Los dos delitos por los cuales está siendo imputado arriesgan penas de crímenes, que son aquellas que no permiten, para ser claro, no permiten el tener algún beneficio alternativo de cumplimiento, que es lo típico que dicen. Reclusión nocturna, ni firma, ni estar en libertad. Son penas efectivas en carácter de reiterado, y es por eso que la prisión preventiva, anticipando un poco esto, el juez decide dejarlo en prisión para que no se arranque. Disculpa, que pasó muy colado, pero es interesante. ¿Podría haber un antecedente de una red, es decir, de gente que se exhibe este tipo de videos con algún afán morboso o lo que sea? O sea, eso de hecho están las declaraciones, que él comparte este tipo de videos. Me parecería muy raro que él hiciera esto solo. ¿Viste? ¿Por qué iba a mostrar los videos? Porque tiende a aparecer una película en la que participa mucha gente, que es como un secreto a voces, que nadie sabe, como esa película de Tom Cruise con Nicole Kidman, que opera en la oscuridad, pero de la que todos participan. O sea, si hacía la fiesta de la empresa y todos veían el video y encima molestaban a la víctima... O sea, nosotros le mostramos el video como choreza, quizás también había una red de gente que le gusta este tipo de videos de sometimiento. Digo, es interesante que exista ese antecedente. Es decir, lo que hacen en este tipo de conducta es que crean un umbral en donde empiezan una competencia, donde dicen, mira lo que yo logré esta vez. Ahí está el video, mándame tú uno de vuelta, a ver qué es lo que tú lograste. Hay mucho que investigar, entonces. Y te sumo una cosa, Mauricio, la perversión siempre se transgrede a sí misma, por lo tanto, siempre puede ser peor. Puede ser peor. Y fíjate que los pedófilos, no es extraño esto, los pedófilos también hacen lo mismo, y son perversos y psicópatas. Sí, pues. Bueno, a mí igual me interesaría saber, por ejemplo, si Margarita está aquí, obviamente. Nancy, que insisto no es su nombre verdadero, ¿ella podría conseguir algo? Hoy día sí, ella también está siendo parte ¿Alguna reparación de...? Sí, claramente, tanto desde el punto de vista penal como eventualmente desde el punto de vista de una indemnización. Qué bueno que eso a la vuelta de la pausa comercial hay dos demandas, una que es penal y hay otra que es civil. La penal persigue la cárcel de este delincuente y la civil persigue
una recuperación económica, una Eso reparación queremos para económica de José. todo lo que José Por daño moral. y quizás cuántas Sí. víctimas más de Hugo La Rosa han tenido que sufrir y van a seguir sufriendo. No se cambie, que aún queda, sigamos de largo. Bueno, así estamos empezando a despedir este Sigamos de Largo, pero antes de eso quisiera que me respondiera la pregunta, Juan Pablo. Estamos en la demanda penal, que busca penas de cárcel. ¿Qué viene después? Claro, esta es la parte criminal, que es la querella, que lo que busca es la responsabilidad por haber cometido un delito. Es la persona, no es la empresa, es la persona de Hugo La Rosa. Con posterioridad, obviamente, hay una demanda de carácter civil, que lo que busca es reparar el daño emergente y el lucro cesante que puede tener la víctima, pero por sobre todo el daño moral. Lo que señalábamos un rato atrás, él tiene un daño de carácter irreparable. Fue vulnerado de tal forma, no puede volver a trabajar, obviamente, no hay terapia que pueda solamente tratar de reparar lo que Pablo, causó. si él declara no tener patrimonio, porque en el fondo ya todo es de la mujer o de la pareja actual, más bien, ¿qué se puede hacer? ¿Se pueden generar esos bienes para tener plata Sí, y sí. pagarle a las víctimas, por decirlo en simple? Si se busca, si él busca enajenar bienes para evitar este tipo de responsabilidad, Lo van a hacer. incluso sería otro delito. Ah, Insolvencia punible, que es vaciar tu patrimonio con ese objeto. que grado sea que está bien pillado. Sí, ¿Ah? por lo menos. Juan Pablo, muchas gracias. Espero que todo lo que va a ocurrir con José de ahora en adelante sea bueno para él, Sí. dentro de esta marca que, como dice él, es irreparable y que no tiene precio. Y que La dignidad de denuncien los más seres cosas. humanos no tiene precio. Margarita, muchas gracias a ti también. Gracias, Francisca. Vamos despidiendo este capítulo de día lunes, un poco complicado, pero bastante interesante. Y mañana, ¿qué tenemos? Tenemos el tema de... Fuegos artificiales tenemos Usted aquí. sabe que a veces acá en Santiago de Año Nuevo, cuando no es 31 de diciembre, los funerales de los narcos que se toman en algunas poblaciones de Santiago. Hablamos sobre ese fenómeno con Lucía Davat, especialista en el tema, también con el alcalde de la Granja, El ¿no? alcalde de la Granja, Felipe Del Pin, también va a estar con nosotros. Y nuestro amigo personal, Stepian, también nos Ya, va a estar Tarbuskovich. acompañando. Íntimo. Porque él Stepan cacha Tarbuskovich. mucho del mundo de los narcos. Súper así que tema. mañana, ¿cómo viven los narcos en Chile? Parece, señora, señor, que cagados de la risa. Impunemente. Nos vemos mañana en un nuevo Ya. capítulo de Sigamos de Largo.